Gracias, amor. Sí. Pues bienvenidos todos. Bienvenidos. No los conocía. Ustedes, Sí. muchachos. Ah, los muchachos ya crecieron, pero ya. ¿Sí ya los conocía? Sí, ya. Él no, pero ella sí. Ah, Sí. ¿y cómo se llama? Él se llama. Dile cómo. Luis Ángel. Luis Ángel. Ok, Para servir. gracias. Ya había venido. ¿Ya habías Gaby. venido? Ah, Sí. pues mi memoria. Sí. ¿Y tú? Sí. Pedro. Bueno, pues bienvenidos. Qué gusto que estén por acá. Gracias. También, bueno, ustedes que se enteraron un poquito también después. Es un gusto. Pues les comentaba yo hace rato que Danilo y Tere fueron a Acapulco porque los invitaron a un seminario de matrimonios. Y también fueron David y su familia. Entonces por eso estamos hoy nosotros por acá. Y que qué padre se siente el calor de hogar de podernos reunirnos. Ahorita que el grupo es así, que hay la oportunidad de estar cerquita, es un calor de hogar muy bonito. Entonces qué bueno que nos acompañen todos. Pues hoy vamos a considerar un tema que tiene como base un versículo que ahorita les voy a leer. Y me gustaría que quien tenga su Biblia y quiera, me ayude participando, buscando versículos que ahorita les voy a ir diciendo. Entonces, a ver, por favor que levante la mano quien trae Biblia que pueda ayudarme para que yo que quiera, y les voy diciendo qué versículos vamos a ir leyendo durante el mensaje. Entonces, por favor, vamos a ver. Bueno, tú, mami, que busques Jeremías 9:24. Todavía no los vamos a leer, sino cuando llegue el momento yo lo menciono y ya me hace favor de leerlo. Después, Yola, Juan 17:3, por favor. A ti te tocó uno un poquito más largo. Ese es Salmo 119. No es cierto. Es que ese salmo es larguísimo. Sí, larguísimo. Pero bueno, no, el que te toca a ti, por favor, es Cantares, capítulo 1, del verso del 1 al 4. Los Cantares 1, del 1 al 4. Luego, sí, va a ser Juan 14, 21 al 23. ¿Juan 14 qué pasa? Del 21 al 23. Después, ¿quién más? Rocío. Mateo 16, 25. ¿Quién más dijo yo? Marita, ¿no? Y ¿Cuál? Está bien. Sí, te doy uno. Ajá. Tienes tiempo de buscarlo de aquí. Sí. Va a ser Efesios 4:30. Ah, bueno. Sí. Efesios 4:30. Ok. Y ya. Entonces, ¿alguien tiene duda de cuál le tocó? ¿Quién se lo vuelvo a decir? ¿No? ¿Todos ya? Bueno. Entonces, yo les voy a leer el versículo que es la base de la consideración de hoy, que es 1 Corintios 6:17. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces voy a traer un pizarrón. Sí, gracias, por favor. 1 Corintios 6:17. Sí, 1 Corintios 6:17. Ese dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ese versículo a mí me gusta mucho, entre otras cosas, porque lo relaciono con el matrimonio. Porque dice que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, es una sola carne. Y aquí dice que el que se une al Señor, el que se une a Dios, un espíritu es con él. Entonces, es algo maravilloso que Dios, siendo quien es, siendo tan grande, siendo todopoderoso, cuando yo lo busco y cuando yo me uno a Él se hace un espíritu conmigo, siendo que si yo comparo mi tamaño con Él, no lo puedo contener, no lo pueden contener los cielos, no lo puede contener el universo. Pero dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Entonces de aquí, ¿quién puede levantar su mano que diga, yo ya me uní al Señor? Entonces, ¿quién dice, bueno, yo ya lo busqué, gracias amor por el pizarro, ya lo busqué y ya me uní? Entonces los que levantamos la mano, los que lo hemos hecho, aquí dice, ¿qué pasa con esa persona? Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces ya no soy nada más yo, así solito, sino desde el momento en el que me uní al Señor, me volví uno con él, un espíritu. Entonces aquí en el pizarrón, de alguna manera lo voy a usar como para ilustrar un poquito lo que quiero decir. Que Dios, supongamos que él es así, él está aquí así, muy bien, ¿no? Y de repente llega el momento en el que una persona decide unirse a él. Entonces ya aquí está y dice, bueno, pues yo me uno a ti, Señor, ya. Entonces ya de Dios, como Dios es amor, pues sale un corazoncito aquí muy bonito y ahí lo ven. Entonces ya en amor nos unimos, pero resulta que esta persona de aquí ya no es nada más esa personita, sino que pasa algo así como dice ese versículo, que esta persona, a lo mejor ella piensa que sigue así, ¿no? Pero resulta que no, que ya está como, digamos, como contenida en Dios, porque un espíritu es con él, ¿no? Entonces, eso es una realidad que a lo mejor no estamos conscientes de lo que eso signifique. Y durante lo que vamos a considerar hoy, que ya me estoy confundiendo con los colores, son algunas preguntas. Entonces, esto primero, ¿qué significa? ¿Qué significa que soy un espíritu con él? Luego, ¿qué implica? Que él y yo somos un espíritu. ¿Y qué beneficios me trae que soy un espíritu con él? ¿Qué beneficios tiene esto para mí? ¿Sí alcanzan a ver todos ahí? Sí. Bueno, entonces a lo largo de lo que voy a estar diciendo, voy a procurar ir contestando estas preguntas. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué implica? ¿Y eso qué beneficios tiene para mí? Entonces, les voy a contar una experiencia que tuve recientemente, que incluso la anoté en mi cuaderno, porque resulta que estaba yo, pues, me metí a mi cuarto y estaba yo, pues, bienvenida. Gracias. Estaba yo preocupado por un asunto y estaba yo, pues, angustiado. Entonces me metí a un cuarto que tenemos ahí, donde vivimos Andillo, y me puse a orar y a considerar diferentes cosas. Entonces estaba yo leyendo, tengo la costumbre de anotar en cuadernos algunas cosas que entiendo que Dios me dice o de experiencias que tengo con Él. Y estaba yo leyendo otro cuaderno, porque este es el actual, pero estaba leyendo otro cuaderno, y estaba yo acordándome de cómo, bueno, aquí tengo cómo Dios me guió para conquistar a Sandy, para hablarle, para mostrarle mi corazón, porque eso también lo noté.
Y estaba leyendo yo las páginas, y en esas páginas encontré algunas cosas que pasaron en ese momento. Y cuando llegué a una consideración de ese tiempo, de la relación con Dios que tuve yo en ese preciso momento, de cuando estaba yo conquistando a Sandy y entendiendo que sí era por ahí el asunto con ella, añoré mucho esa relación con Dios que tenía con Él, porque digamos que ahora me he estado, ha cambiado mi manera de organizarme, y antes yo, digamos que tenía un tiempo específico, que ahorita procuro tenerlo, para pasar tiempo con Dios. Entonces añoré esa relación que tenía, y me acuerdo que le dije: Señor, que vuelva a ser así esa relación con Dios, mía con Él. Y en ese momento sentí su presencia. Yo considero que muchos me pueden comprender, porque Dios se revela a todos. Hablando de mí, he tenido experiencias con Dios pues en congresos, en tiempos de oración yo solo, en lo que se le llama ministración, impartición de gente de Dios que tiene un nivel mayor que yo y que llegan y que oran por mí, etc. Como por ejemplo el pastor Valdés, que vino la semana pasada, Víctor Valdés, o puede ser al leer la Biblia, etc. Entonces yo he tenido momentos así que algunos los han notado y que otros puedo recordar, que son muy intensos. Fue diferente a los otros, porque sentí como un peso. Estaba yo solo, no hice nada especial más que decirle: Señor, añoro esa relación contigo. Y sentí, nunca había sentido como un peso. Estaba yo nada más en el suelo, sentado, recargado en la pared, y sentí como un peso, como más denso en el cuarto, y no supe qué hacer, porque nunca había sentido así. Sí he sentido la presencia de Dios, pero así nunca. Tampoco fue algo que me ahogara, o sea, pero sí sentí un peso, pero no un peso de carga, de qué molesto, sino así como que realmente Dios ya llegó. Y no supe qué hacer, pero me acordé que en la Biblia Samuel, el profeta Samuel, le dijo: hable mi Señor, que su siervo oye, cuando Dios buscó. Entonces así le dije: hable mi Señor. Entonces yo así dije: eso fue lo que me acordé, y dije: pues hable mi Señor, que su siervo oye. Y escuché Alex, pero no audible, escuché dentro de mí claramente Alex, y una pausa, porque para mí, desde que sentí el peso, así como que fue una pausa, y luego que no supe qué hacer, qué digo, y me acordé. Dijo Samuel: que hable mi Señor, que su siervo oye. Hable mi Señor, que su siervo oye. Y una pausa, y escuché Alex, y luego me dijo una frase en relación al tema que les digo que me angustiaba. Entonces ahorita vamos a leer lo que dice precisamente eso que les digo de Samuel. Eso se lo voy a leer, yo lo tengo por acá. Viene en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Dice: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Aquí ministrar significa servía a Dios en presencia de Elí. Elí era un sacerdote que tenía a cargo, digamos, a Samuel, porque Samuel era un muchachito. Me imagino que tenía como 12 años, a lo mejor como... ¿Qué edad tienes tú? 12, a lo mejor 12. Entonces, yo como me imagino es que había un templo, y allá había en ese templo un sacerdote que tenía la responsabilidad, pero él de chiquito iba y le gustaban las cosas de Dios, y ahí participaba en lo que podía con ese señor que se llamaba Elí. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Visión es que Dios de repente, así como una imaginación, una persona está así, buscando a Dios o no, pero de repente Dios le pone como una película de algo, una visión de Dios es eso. Entonces dice aquí: no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, en su cuarto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, o sea, estaba así en el punto del sueño,
Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Dios llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Entonces la escena es que estaba el muchachito dentro del templo, donde también vivía el sacerdote Elí. Entonces Elí andaba así durmiéndose, y el muchachito también. Entonces de repente oyó que alguien le hablaba: Samuel, y dice: heme aquí. Y el muchachito, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti, si en la noche alguien estás en tu casa y ahí está tu papá o tu hermano o quien esté y te hablan, pues si tú eres muy atento, pues heme aquí, o qué onda, o qué hubo, qué show. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, qué show, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Dios volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo me he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Entonces, bueno, a lo mejor por eso pensaba que era el sacerdote, ¿no? Y pues qué atento el muchachito, la verdad, porque con sueño y todo, se paraba y iba. Y luego dice, Dios pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: ¿qué hubo? ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Dios llamaba al joven. Entonces el sacerdote se dio cuenta que era Dios el que le hablaba. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Esto es lo que yo me acordé, porque pues no sabía sentir. Dije, pues ¿qué digo? Pues habla, porque tu siervo oye. Aquí está la referencia que les cuento. Hasta aquí vamos a leer. Entonces, ahorita vamos a entender qué relación tiene con el tema esta experiencia que les cuento, que está basada en lo que acabo de leer de la Biblia. Entonces, ¿qué significa que cuando me uno al Señor me vuelvo un espíritu con Él? ¿Qué significa? En Efesios 5, ahorita vamos a leerlo, los que les pasé. Es que estos los tengo resumidos porque estaban largos y nomás capté lo que tiene que ver con el tema. En Efesios 5, del 21 al 33 dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Estos se los leo porque aquí empieza a hablar de la relación de Dios, de Jesucristo con la iglesia, que somos nosotros, y la relación que tiene de matrimonio, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia está sujeta a Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces Jesús nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros, por ti y por mí, por todos los que estamos aquí. Se entregó Dios. ¿Y de qué manera fue su amor? Hasta la muerte. Entonces es como, digamos, como si fuera una analogía de una historia de amor, de que el héroe de la película que se enamora de la princesa o de la muchacha linda, resulta que la ama tanto que para librarla del peligro ante el que estaba ella expuesta, da su vida y se muere por ella, a ese nivel de amor. Entonces dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Nada más que el final de la historia es que Jesús resucita, no se murió. O sea, sí dio su vida, pero resucitó por nosotros, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga. Y como escuché una vez, bueno, al paso de los años, nos vamos arrugando, pero no habla de ese tipo de arrugas, ¿no? Ni las patitas de gallo, ni nada de eso. A Dios no le importa que tengamos patitas de gallo o patitas... De acuerdo. Entonces dice que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Entonces yo he visto que de repente está de moda, ya que los hombres se cuiden mucho, principalmente los artistas y eso, o los cantantes, y que ya se depilan la ceja y se cortan las uñitas y se peinan y todo. Entonces, bueno, dice aquí el que dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No digo que uno como hombre tenga que llegar a algún exceso de cuidado, pero sí es una realidad que todos cuidamos nuestro cuerpo. Y aquí dice, refiriéndose a los hombres, a los esposos, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Quién a nosotros dice, ay, ya me cansó mi pulgar? Espérame, voy a la cocina. Ay, así, ya estoy bien porque, ay, qué lata me daba mi pulgar. Nadie va a hacer eso. O ay, hoy me tronó la rodilla, espérenme tantito, voy por la sierra. Y ya, y de repente, y ya llega aquí todo. Voy al hospital y nos vemos mañana. Es que me tenía harto que me tronaba la rodilla. Eso sería es un ejemplo muy extremo, pero a eso se refiere aquí. Dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todo esto que dice es para que aprendamos cómo Cristo nos cuida. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, y aquí viene lo de la relación con que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces dice aquí, una sola carne. Y en el que estamos considerando el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, esto habla de un pacto, porque Dios cuando nos unimos a Él, no lo toma a la ligera. Y cuando nosotros nos casamos, por ejemplo, pues no lo tomamos a la ligera. Cuando Sandy y yo nos casamos, fuimos al registro civil y así formalmente firmamos, sí, yo voluntariamente me caso y sé que tiene estas responsabilidades. Y lo hice con mucho gusto y lo sigo viviendo con mucho gusto. Y enamorado y todo. Con el compromiso que eso representa. Y ella también así lo hizo. Imagínense si yo, siendo un ser humano, con las limitaciones que tengo como ser humano, puedo tener un compromiso así con Sandy. Imagínense Dios, que no tiene ninguna limitación, que su amor es perfecto, claro que toma en serio cuando uno se une a Él y le dice, sí, ven a mi corazón, sí, quiero vivir contigo, que tú me enseñes y todo, etc. Dios, en ese momento, desde el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y Dios viene con todo el poder que sustenta el universo, con todo ese compromiso, viene ahora, soy un espíritu contigo. Y tanto que mandé a mi hijo para que fueras libre y Él murió y resucitó para que seas santo, para que seas santa, para que no tengas mancha, para que estés conmigo toda la eternidad, porque te amo, porque te quiero, porque me la paso contigo a todo dar, porque quiero estar contigo. Yo le he dicho a Sandy, quiero estar contigo todo el tiempo, ¿no? Entonces, Dios eso quiere con nosotros, que tengamos la vida eterna finalmente para estar con nosotros, porque nos ama, porque le caemos muy bien, porque somos muy simpáticos, porque nuestros chistes le dan risa, porque nuestros problemas le molesta que nos estén dando lata. A algunos les da risa, otros vienen con nosotros y dicen, sí es cierto, esto está feo, pero yo lo hago bonito, todo eso, porque es muy lindo. Dios, entonces, habla de un pacto. Entonces, cuando alguna vez yo les platiqué que por ahí del 2008 y en el 2009 empecé a entender mejor ciertas cosas, y que en el 2009, después de que me despidieron de un trabajo, dije, bueno, ahorita que no tengo el horario de trabajo, voy a ponerme a buscar a Dios muy, muy en serio. Entonces, de una manera muy intensa lo empecé a buscar, y en ese tiempo fue aproximadamente en esa época cuando yo caí en cuenta de lo que hoy estamos platicando, de que un espíritu es con Él. Entonces, ¿cómo fue que llegué a eso? Decidiendo por lo espiritual. O sea, en ese tiempo de vacaciones, entre comillas, de vacaciones forzadas, podría yo haber dicho, bueno, pues voy a dormirme todo el día, o bueno, voy a irme a pasear con el dinero de la liquidación, voy a irme a Cancún y voy a broncearme. No sé, cualquier cosa que hubiera pensado, de voy a comprar un coche y voy a
todo el tiempo manejando, no sé qué cosa hubiera podido hacer. Pero yo lo que pensé fue, me voy a meter a mi cuarto y voy a buscar a Dios. Y entonces a raíz de eso entendí algunas cosas que no había podido entender. Llegó un momento en el que yo sentí en esa época que me casé con él, porque empecé a avanzar a un punto que entendí algo como esto, de que dije, bueno, a ver, yo a Dios le estoy diciendo que quiero estar con él, yo a Dios le estoy diciendo que quiero todo con él, yo a Dios le estoy diciendo que ya no me voy a separar de él. Y luego, leyendo el libro del Cantar de los Cantares, me di cuenta que habla del esposo y de la esposa, pero que se refiere a Dios como el esposo y a nosotros como su iglesia, a cualquiera de nosotros como la esposa. Entonces llegué a la conclusión de que es que Dios se quiere casar conmigo. Y me costó trabajo porque como soy hombre dije, yo como soy la novia. Pero después ya lo entendí y dije, sí, soy la novia porque Dios, yo soy su iglesia y Dios me ama. Y resulta que con esto que estoy viviendo con él ya me casé con él, porque este compromiso es un pacto con Dios a un nivel de matrimonio, de que aquí dicen Cantares que la esposa y el esposo. Y entonces le dije, oye Señor, pues ya me casé contigo, ya estoy comprometido contigo, y entonces nuestra vida tiene ciertas reglas, porque ya no ando como chino libre de que puedo ir a... por ejemplo, algo que entendí es que había un grupo que me gustaba mucho de música, pero tenía unas letras muy feas, que hablaban del diablo y así, y que para mí me parecía una cosa X totalmente, porque como además era en inglés, pues finalmente a mí me daba X, y me gustaba la música y todo, pero dije, no tiene caso que yo esté oyendo esto, porque habla del diablo, y está feo, okay, la letra, y eso, que esté tan fea la letra y que yo estoy avanzando con Dios, no checa, no voy a hacerlo por oír una canción que me gusta, se me hace no tiene caso, puedo vivir sin la canción. Es un ejemplo muy sencillo, de cositas que pues, se van entendiendo. Y entonces, bueno, llegué a esa conclusión de que estoy casado con Dios. Y después, poquito de eso, le encontré ese versículo de que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, luego estábamos leyendo otros libros de gente de Dios que dice que Dios es un Dios de experiencias, que no basta con leer nada más la Biblia. Como hemos considerado en la clase de poseer la tierra, no es nada más que aprendamos que hay que poseer nuestra tierra, porque en Génesis dice que Dios libró a su pueblo y que lo llevó a la tierra prometida. No es una información, sino necesito que todo lo que leo de la Biblia me lleve a una experiencia con el Dios de la Biblia, porque si no, no sirve de nada. Porque si no, voy a seguir viviendo mi vida como si no existiera Dios, y al rato si no entendí, pues ya voy a pensar que no existe y me voy a ir por las tortas. Pero Dios sí existe, y sí es un Dios de experiencias, y por eso también les cuento eso que les digo, de que sí sentí como viene ahí en la Biblia, un peso, y oí que me habló. Y eso me puede pasar a mí, y le puede pasar a cualquiera, porque se trata de Dios, no de mí. Finalmente no se trataba de Samuel, aunque Samuel es una gran persona, sino se trata de Dios. Entonces, ahora sí, por favor, si nos lees Jeremías 9:24. Sí. Más, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Hasta Que ahí. soy... Perdón, es que... Sí, no está bien. En entender, dice, más alábese esto el que se hubiera de alabar, el entenderme y conocerme. Entonces podemos decir, oye, ¿ya viste mi peinado? O podríamos decir, oye, ¿ya viste mi boleta de calificación? Oye, ¿ya viste mi reconocimiento del trabajo? Oye, ¿ya viste mi coche? Oye, ¿ya viste qué buena onda soy? Qué lindo, yo no soy educado, o lo que sea, o cualquier otra cosa. Pero dice, bueno, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces lo que conviene, o lo que Dios dice de que vale la pena, es entenderlo y conocerlo. Entonces, nuevamente, volviendo al tema del matrimonio, conforme van pasando los días y Sandy y yo estamos casados, la voy entendiendo
y la voy conociendo más de que cuando éramos novios o del primer día de casados, porque tenemos una relación de pacto, porque va avanzando, y con Dios Él eso quiere también. Entonces, por favor, yo le di Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí, ¿qué dice? Entonces, ¿qué es la vida eterna realmente? Como dice aquí, Que conozcamos a Dios. que conozcamos a Dios, Y a entonces, Jesucristo. y a Jesucristo, ¿no? Entonces otra vez entra el verbo de conocer. Antes yo pensaba que la vida eterna era el cielo, y me imaginaba a los angelitos como los cupidos, y a mí brincando de nube a nube así volando y todo, así casi también con mis alas así, y que Dios estaba por allá grande, con una ropa blanca, así, y yo estaba, y que esa era la vida eterna, y que pasaban los años, y nunca se acababa el día, y seguía yo brincando, y como pósters de los angelitos así, y Dios por allá, y veía el reloj, y que esa era la vida eterna, pero no, Dios dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, Dios, y a Jesucristo, que te conozcan. Entonces, ¿qué es eso de que conozca a Dios? Realmente lo conozco. Y luego ahora sí, por favor, Cantares del 1 al 4. Cantar de los Cantares de Salomón. Si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor, más que el vino. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante, con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. Regocijémonos y deleitémonos juntos, celebremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. Morena soy, pero hermosa. Ahí ya, es que eran del 1 al 4. Okay. Gracias. Bueno, entonces aquí está hablando del amor que se tienen un esposo y una esposa, que es lo de Cantares, un fragmento que les decía yo, que cuando lo leí, dije, bueno, es que aquí esto va más allá de un amor de un esposo, ser humano, hombre y mujer, sino esto ya se refiere a cómo Jesús me ama, que soy parte de su iglesia. Y dije, qué bonito, porque Él quiere, en el nivel de conocimiento que hay entre la intimidad de un esposo y una esposa, Él quiere tener que esa comunión conmigo, esa intimidad es la que Él quiere, y no menos, no nada más de, bueno, un ratito los domingos y lo que entienda, o bueno, un ratito me acordé en la semana de que no debo decir mentiras y ahorita me aguanté, pero al ratito Salud. Gracias. Sino que sea constante. Entonces, conocer, hace tiempo aprendí que conocer era, también en Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva, era en ese sentido, de la intimidad que existe en el matrimonio, y que Dios, cuando dice, en esto, si quieres presumir de algo, presume de que me entiendes y que me conoces. Si quieres saber qué es la vida eterna es que me conozcas, en ese nivel de intimidad, de unidad, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, aquí vendría la pregunta, bueno, pero pues ¿cómo puedo conocer a Dios? Porque ya llevo tanto tiempo leyendo la Biblia, porque ya llevo tanto tiempo diciendo que soy cristiano, porque ya llevo tanto tiempo yendo a la iglesia, y conoceré a Dios. Ya tengo una experiencia a través de la cual pueda decir, sí, Dios en esta situación intervino y lo conozco como mi sanador, porque tenía tal enfermedad y nada más pudo ser Él, aunque pues hubo la intervención médica o lo que fuera, etcétera. Puedo reconocer que esto fue algo más allá de lo humanamente posible, y conozco a Dios como mi salvador, como mi sanador, o conozco a Dios como mi salvador porque hubo un accidente automovilístico que andaba yo dentro de ese coche y aquí sigo. Era imposible, el coche quedó hecho chicharrón, y mírenme, parezco chicharrón, y algunos dirán, sí, bueno, pero estoy vivo. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Ahora, por favor, Chiri. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor,
¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y le vendremos a él y haremos morada con él. Gracias. ¿Ese cuerpo? Es Juan 14, 21 al 23. Entonces esa es una manera en la que nosotros podemos saber, tener la garantía de que Dios se va a manifestar a nosotros. ¿Y qué fue lo que nos leyó Sherry que causó que Dios se manifieste? Es lo que leyó ahorita. Que lo amemos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces sí, si lo amamos, Guardaremos. o sea, es como que Dios dice, bueno, tú dices que me amas, sí. Dices que me amas, sí. Bueno, la manera en que yo puedo saber si me amas es si guardas mis mandamientos. Obras son amores. Ándale, exacto. Entonces será así como que, bueno, qué bonito se oye lo que me dices, pero qué tanto de lo que me dices es un hecho, ¿no? Porque si una persona le dice a Dios te amo y se sale a la calle y roba, pues eso no es guardar el mandamiento de Dios y no checa, ¿no? Y si en la noche llega y le dice, Señor, ¿cuánto te amo? Y Dios empezara a dialogar con él de una manera así totalmente así explícita, le diría, ¿pero qué hiciste en el día? Me dijiste que me amas, robaste y vienes y me dices que me amas. ¿Me amas? Y el otro, pues ahí delante de Dios diría, no. O yo pienso que te amo. Y Dios le diría, la verdad no me amas porque no estás guardando mis mandamientos. Aunque tú lo digas y tú crees que me amas, te voy a enseñar cómo me amas. Si guardas mis mandamientos, sí me amas. Si no, no. Te puedo escuchar, me gusta que me digas que me amas, pero si no los guardas, no es cierto. Entonces dice que el que guarda sus mandamientos, ese es el que lo ama y será amado por el Padre y por Cristo y se manifestará a Él. Entonces esa es una garantía. No digo yo que sea la única para que Dios se manifieste, porque Dios, aun cuando no lo amamos, aun cuando nadie es perfecto, Dios sí se manifiesta a nosotros, porque Él es bueno. Sin embargo, aquí hay una garantía de que si guardamos sus mandamientos, estamos amándolo. Y a lo mejor no le decimos yo te amo, pero al guardar sus mandamientos Él está recibiendo una verdad de que lo amamos. Y entonces Él va a venir a nosotros y va a hacer morada con nosotros. Eso sí podríamos cuestionar de un ladrón que en el día está robando, pues yo creo que Dios no va a hacer morada con él, probablemente no. Dios no va a estar con él o con el mentiroso. Dice que Dios abomina al mentiroso, así lo abomina. O con el que engaña a la esposa o con el secuestrador, eso. Yo pienso que Dios sí los ama, pero no necesariamente está ahí junto y pegado con él mientras el otro roba, junto y pegado con él mientras secuestra. Lo que sí dice es que va a manifestarse aquella persona que guarda sus mandamientos. Entonces, eso, ¿qué tiene que ver con que se une al Señor un espíritu es con Él? Que la manifestación de Dios la puedo garantizarla guardando sus mandamientos. Y eso me va a mantener unido con Dios. Y si estoy unido con Dios, entonces lo voy a conocer. Entonces va a ser más probable que si hay una situación complicada, Dios se va a manifestar a mi favor. Porque lamentablemente quien va alejándose de Dios que finalmente es por su decisión, es como si Dios tiene el paraguas y está lloviendo y dice, vente conmigo, aquí no va a llover. Y la persona dice, no, pues yo quiero irme a la tienda a comprar mi, no sé, Bacardí o lo que sea. Aunque está lloviendo muy, muy fuerte, voy por mi Bacardí. Pues, ok, ya sé que aquí estás, pero yo quiero ir por mi Bacardí ahorita que está lloviendo. Bueno, ve. Y se cae una granizada o lo que sea, o pasa un coche que no pudo frenar, pues ya, ahora sí que Dios no lo va a obligar y ya se quedó atropellado y ya no fue por su Bacardí o lo que sea, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor muy sencillo, me lo inventé. Pero el asunto es que así pasa en la vida. Si nosotros estamos con Dios y estamos unidos a Él, si guardamos sus mandamientos, hay más probabilidad, o esa es la forma en que lo vamos a conocer, y lo vamos a conocer a través de sus obras, a través de la comunión con Él,
al obedecerlo, porque guardar el mandamiento también implica obediencia. Por ejemplo, Abraham, cuando le dijo Dios, oye Abraham, deja a tu parentela y vete para donde te voy a decir. Entonces Abraham, aunque estaba todo así, esa instrucción toda rara, obedeció, y al haberlo obedecido lo conoció como el Dios que le dio la promesa, y a través de esa promesa tuvo a su hijito, y entonces conoció a Dios, que Dios es bueno. Si se hubiera quedado ahí, pues quién sabe si lo hubiera conocido o no. Entonces, ahora vamos a ver, esto lo digo en relación a la primera pregunta, de qué significa que el que se une al Señor un espíritu es con Él. Pues significa que necesito conocer a Dios, como una parte de la respuesta, que realmente a todos nos queda de tarea entenderlo pues a la profundidad que Dios nos lleve. Una respuesta es, necesito conocer a Dios. ¿Qué significa? Que necesito conocer a Dios. Luego, ¿qué implica que soy un espíritu con Dios? Que, como les decía yo, ya no ando como chino libre, pero además me conviene, porque Dios, Él es perfecto, y Él sí, todo lo que en mi caminar con Él, Él me vaya instruyendo, eso sí me va a convenir, y eso sí no va a tener ningún error. Como les decía de la música y esa, o tal vez del fumar, yo nunca he sido un fumador así, realmente nunca, nada más me fumé 2 cuando era adolescente y me basquearon. Sí. O sea, pero pues con diferentes cosas, o con dejar ciertas amistades, ¿no? O con la gente que está engañando a la esposa, eso está ya más obvio de que deben de dejar eso, ¿no? No puede alguien caminar con Dios y con el pecado, eso es imposible. Entonces, al entender que yo me uní a Dios, eso implica muchas cosas. ¿Qué implica? Entonces vamos a leer Mateo 16, 25, por favor. Dice, porque Gracias. porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. Ok, eso es algo de lo que implica. Por ejemplo, un ejemplo bíblico y luego a ver un ejemplo más cotidiano, o más de esta. Cuando llegó Dios y vio a Mateo, Mateo era un cobrador de impuestos, y supongo que era alguien corrupto, que era alguien así, pues, que oprimía a la gente, no sé. Entonces llegó Dios y dice que lo vio y le dijo, sígueme, y Mateo lo siguió. Entonces Mateo dejó su vida de cobrador de impuestos y se dedicó a seguir a Cristo, y se volvió un apóstol, y hasta Dios lo vio para que escribiera un evangelio. Y es alguien muy relevante porque Dios nos habla a través de lo que el mismo Mateo escribió y de lo que Mateo vivió, y podemos ver a Dios a través de lo que Mateo hizo, etc., y seguir a Dios y todo. Si Mateo hubiera dicho, no te sigo, y se hubiera quedado de cobrador de impuestos, yo creo que a lo mejor ni lo mencionaban en la Biblia, y a lo mejor estaría en el infierno, ¿no? Entonces, él, ahí está, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces, si Mateo hubiera dicho, no, mi vida es mi vida, y yo soy cobrador de impuestos, y no te sigo, hubiera perdido su vida, ¿no? Pero él perdió su vida al decirle a Dios, sí te sigo, y por causa de Cristo halló la verdadera vida que Dios diseñó para Mateo. Y ese es también el caso nuestro, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera seguido, es una suposición, cuando yo era joven, o cuando yo era más joven, yo tuve la inquietud de estudiar actuación, y estudié y todo, y así, pero llegó un punto en el que todo salía mal, así, todo estaba pésimamente mal, horrible estaba. En todo, o sea, no tenía dinero, no tenía trabajo de eso, no me sentía bien, no me sentía a gusto, me pasaba todo triste, no te conocí a ti, o sea, estaba así todo mal, pero si yo hubiera dicho, bueno, yo aquí me voy a empecinar y eso, hubiera querido salvar mi vida, porque según yo esa era mi vida,
según yo iba a dedicarme a eso, según yo ya tenía mi imaginación así de lo que iba a ser mi Ya vida. te veías. Ya me veía. Y si hubiera querido salvar mi vida, la hubiera perdido, porque a lo mejor ya ni estaría vivo o estaría en otra condición, seguramente no buena, y a lo mejor ya me hubiera muerto, o a lo mejor no, pero aunque la hubiera hecho según los estándares de lo que significa la vida de la farándula, hubiera perdido mi vida, porque no veo muy bien cómo me hubiera acercado a Dios, y tal vez al final de mis días me hubiera ido al infierno, ¿no? Pero porque Dios es bueno, entendí ciertas cosas y dije, bueno, ok, voy a buscar a Dios, etc. Y miren qué bonita vida tengo hoy, gracias a Dios, con una esposa tan bonita y con todo lo demás que les puedo decir. Y que hoy podemos estar en un grupo así, dejándonos enseñar por Dios este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué implica que cuando me uno al Señor soy un espíritu con Él? Que si quiero salvar mi vida, la anterior sin Dios, voy a perder mi vida. Pero si la pierdo por causa de Jesús, voy a hallar la vida que ni siquiera yo mismo conozco, pero que Dios diseñó para mí. Me acuerdo que una vez que le pedí consejo a Danilo, le dije, oye, Danilo, hace tiempo atrás, le dije, es que no entiendo todas las situaciones y las circunstancias, mira cómo están, no las entiendo, ¿y ahora para dónde? Y me dijo, mira, es que lo estás viendo, me imagino como un mantel o como una alfombra que está toda arrugada. Está ahorita toda arrugada, pero deja que Dios la vaya extendiendo y vas a ver el dibujo que tiene la alfombra. Entonces así pasa, a veces uno dice, es que todo lo veo, no entiendo, no. Pero lo que pasa es que pues, uno va caminando con Dios y Dios va extendiendo la vida que Él diseñó para ti, y ya vas viendo, de esto se trata, qué bonito. Si tomo esta decisión todo va a salir bien, esta decisión que Dios me está brindando, etc. Entonces cuando yo entendí esto de que el que son el Señor, un espíritu es con Él, me ilusioné mucho de descubrir todas las cosas que puedo vivir, que puedo ir viviendo al adaptarme a la vida que Dios tiene para mí. Porque imagínense que yo hubiera decidido casarme con otra persona. Hubiera sido un error garrafal, porque Sandy me bendice mucho, porque además, como a los que estuvieron cuando compartimos el testimonio de cómo Dios nos unió, hubiera sido yo totalmente una persona verdaderamente tonta en no seguir el consejo de Dios, ¿no? Y ella es de parte de Dios para mí, porque me bendice así de una manera tremenda. Entonces por eso una decisión muy importante para ustedes que todavía están los solteros es que Dios esté de por medio cuando uno se quiera casar, y dejarse guiar por Él, porque con quien uno se case es, según he oído, la segunda decisión más importante del ser humano. La primera es decidir por Dios. Por Dios, o sea, por Jesús, entregarle tu vida a Cristo. Pero la segunda más importante, según he escuchado, es con quién te vas a casar, porque de eso hasta tu salvación puede depender, hasta todo el propósito de tu vida se puede ir a la goma, o podría irse a la goma por casarse con la persona equivocada, ¿no? O podrías volverse una persona totalmente amargada y hasta el último segundo de la vida arrepentirse y sí irse al cielo. Pero ¿qué caso tiene cuando tenías delante de ti toda la posibilidad de una vida cumpliendo el propósito de Dios, contento, amado y con hijos los que Dios quiso y con la familia bonita, que son los propósitos de Dios, que es Dios de generaciones, etc. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, el que quiere buscar su vida la va a perder, y el que la pierde por Dios la va a hallar, la verdadera vida que Dios tiene, ¿no? Entonces, cuando yo lo entendí eso de este versículo del que se une al Señor, un espíritu es con Él, me empecé a ilusionar, dije, quiero descubrir todas las cosas lindas que Dios tiene para mí ahora, porque ya soy un espíritu con Él, ya no ando yo sin quien me dirija, Dios me dirige, ya no ando dándome de topes con que me metí a la escuela equivocada, platiqué con la persona que no era, y así chichones espirituales hasta acá, y brazos rotos espiritualmente hasta acá,
Ya, al rato ya no puedo caminar y, Señor, auxilio, así, nada más con los deditos así por afuera de la tierra o del agua, ¿no? Y el snorkel así. Y de repente un tiburón se come el snorkel. Y de repente el tiburón. ¿Para qué? ¿No? Ahora entonces vamos a leer de esto, de qué implica también Efesios 4:30. ¿Quién tiene ese de Efesios 4:30? Aquí está. Es el 30, ¿verdad? Efesios 4:30. Ajá. Es que no alcanzo a leer. Es que el sol nos, bueno, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ajá. Entonces dice, no, gracias. Dice, no pongas triste al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué implica que yo? Porque dice que se una al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu que Dios me dio a mí se hace uno con el propio Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo una relación con Dios y voy caminando así con Él, para todos lados, y de repente digo una mentira, Él se va a poner triste, Dios se va a poner triste. Su majestad y su poder no dependen de mí, pero como me ama, pues se va a poner triste. O si de repente voy con Dios, ya me uní contigo, y de repente, pues me empiezo a desviar porque, me llamó la atención, no sé, la fiesta. Y ya me fui a ver. Me llamó la atención otra vez la segunda fiesta. Me llamó la atención, pero yo estoy unido a ti, y en esa fiesta resulta que ponen, son pláticas de pura perversidad o peladez o lo que sea. Y ahí estoy yo, sí, y luego, no, pues me gusta la fiesta, yo estoy unido a ti, pero pues la tercera fiesta. Y en esa tercera fiesta ahora resulta que dice eso fuera yo. Y digo que estoy unido con Dios y empiezo con peladeces y luego, yo no tomo, pero me gusta la fiesta, y ya, la cuarta fiesta, y entonces ya resulta que ya también yo tomo. Y así hasta caer en el pecado, así total, un escenario de pecado. Eso pone triste a Dios, porque Dios nos ama, porque Él quiere que estemos en su fiesta, que es la mejor fiesta. Su vida es una fiesta, es una verdadera fiesta, estar con Dios, una fiesta bonita. Entonces, ¿qué implica? Que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, no poner triste al Espíritu Santo. ¿Y cómo le puedo hacer para no ponerlo triste? Pues hacer lo contrario, hacerlo sentir, que lo hagamos sentir amado, que lo hagamos sentir contento, que lo hagamos sentir complacido con nosotros. Me acuerdo que Dios dijo, en la Biblia dice, en Él tengo complacencia, y se refirió a Jesús. Cuando fue Jesús y se bautizó, dice que se manifestó Dios y que dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces, una de las características de Jesús es que era obediente, nuevamente. Él no tenía necesidad de bautizarse porque pues Él mismo es Dios, pero en obediencia, porque también fue perfectamente hombre, fue y se bautizó. Porque hasta Juan el Bautista le dijo, no, pero pues tú me tienes que bautizar a mí. Y dijo, no, tú bautízame. Porque estaba honrando al Padre en la obediencia de su condición de hombre y ponernos el ejemplo de la importancia que tiene irnos a bautizar, etc. Entonces en esa obediencia dijo, qué bien me cae mi hijo, me hace sentir muy amado, me hace poner muy contento. A lo mejor esa voz soy yo así con mucho contento, así, pues, en él tengo mi complacencia, qué padre, ¿no? Entonces, qué bueno que en cada decisión que nosotros tenemos delante se pudiera oír su voz y dijera, este es mi hijo, nuestro nombre, ¿no? Esta es mi hija Sherry, en quien tengo mi complacencia. Esta es Yola, en quien tengo mi complacencia. Eso es poner contento al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué implica? Que soy un espíritu con Dios, ponerlo contento, que en mí tenga su complacencia, Dios. Y además hacer la perfecta unidad. Sí, exacto. Porque imagínate, sí.
la perfecta unidad, porque es eso, en el ejemplo ese que ponía de la fiesta, va a llegar un punto en el que ya no sería yo uno con Dios, ya no sería un espíritu con Él, aunque Dios siempre lo quiere, ya no. No puedo yo pretender ser un espíritu con Dios y hacerlo malo. No se puede. Y el que se separa quien se separa es la persona que decide hacerlo mal, ¿no? Entonces, eso respondiendo a qué implica. Yo sé que seguramente implica mucho más cosas, que ahí está el seguir nosotros considerando esto en la profundidad a la que Dios nos lleve, nada más para unas consideraciones en este momento. Porque dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Exactamente. Porque ahí está lo que dices, yo en ellos, Dios en mí, Tú en mí y yo en ellos. Y yo en ellos. Dice Jesús. Entonces dice Jesús, le dice al Padre, tú en mí y luego yo en ellos, como dijo, ¿no? Yo me manifestaré a Él y mi Padre lo amará y haremos morada con Él en plural. Entonces, ¿qué mejor hay para cualquier persona que Dios more en uno? Nada. No hay nada que pueda ser mejor así, de que Dios more en mí. Eso es lo máximo que uno puede tener, ¿no? Y ahora, ¿qué beneficios trae para mí que si yo me uno al Señor soy un espíritu con Él? Entonces aquí vamos a retomar la segunda parte de lo que les leí de Samuel, porque ahí tiene una relación con los beneficios. Entonces, nos quedamos en que vino Dios, le dijo Elí a Samuel, el sacerdote, ve y acuéstate, y si te llamara dirás, habla Señor, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó. Y vino Dios y se paró. Miren esto qué impresionante, ¿no? Que Dios mismo llega, así Dios llega y se para enfrente de tu cama, así, y se vino el Señor y se paró. Y llamó como las otras 3 veces. Ya lo había llamado 3 veces y yo, otra vez, 4. Y le dice, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, obediente, ¿no? Habla, porque tu siervo oye. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Le dijo, y Dios le dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Entonces, ¿qué duro eso? Lo que pasa es que, aunque no es el tema es que Dios se manifestó a Samuel y habló con él, y Samuel lo obedeció, como ahorita vamos a ver. El tema era que Dios estaba molesto con el sacerdote Elí, porque sus hijos del sacerdote eran unos perversos, tranzas, que según servían a Dios y hacían un malo ahí, pecados feos, en la iglesia, y Elí lo sabía y no los estorbó. O sea, Elí siendo sacerdote les debió haber dicho, ahorita mismo dejas de hacer esas payasadas y si no te vas, porque no estamos jugando y aquí estamos sirviendo a Dios y aquí no cabe, aunque fueran sus hijos, aquí no caben tus payasadas a Dios. Pero no, él se los soportó, y a Dios le molestó tanto que les fue muy mal a la familia de Elí. Entonces, bueno, Dios le dijo a Samuel, voy a hacer esto. Entonces, después de que Samuel lo oyó, dice, Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Dios. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, claro, ¿no? Porque es una mano de justicia y además era su sacerdote, su autoridad, etc. Entonces yo creo que Samuelito estaba ahí, ay, nanita, ¿cómo le digo? Pero pues Dios ya me dijo y le diré, no le diré.
Y entonces llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Pues imagínense, él sabiendo y conociendo a Dios y sabiendo que Dios habla y etcétera, pues claro que decía, bueno, pues ¿qué te dijo? ¿Cómo estuvo el asunto? Te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añadas si me cubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Imagínense qué situación, ¿no? Pero qué obediente Samuel, o sea, qué acertado de obedecer a Dios, no me refiero ahorita a Elí, sino que Dios, lo que Dios le dijo y se lo dijo, porque eso muestra que Samuel tenía por mayor a Dios que al propio Elí. Y no veo que Samuel menospreciara a Elí, o sea, simplemente estaba entendido el muchachito, ¿no? Y entonces dijo Elí, él dijo, Jehová es, o sea, él es Dios, haga lo que bien le pareciere. Entonces aquí vemos la consecuencia de la decisión de Samuel por Dios. Dice, y Samuel creció, y Dios estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, o sea, un par de regiones, desde la región tal hasta la región tal, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. O sea, no nada más era profeta, sino era fiel de Dios. Profeta es una persona que habla de parte de Dios. Entonces aquí vemos qué beneficio trae para mí, qué beneficios tiene para mí que si yo me uno al Señor soy un espíritu con Él. Aquí de alguna manera Samuel estaba uniéndose a Dios al considerarlo, al oír su consejo, al hablar lo que le dijo. Y la consecuencia dice lo que acabamos de escuchar, y Samuel creció, o sea, no se murió, se habría podido morir. Yo creo que esto de creció implica que creció espiritualmente, que creció intelectualmente. Sí, porque fue reconocido que era profeta de Dios. Sí. Profeta de Dios. Dice, y Dios estaba con él, o sea, no creció otra vez como chino libre o como cualquier mortal, vamos a decir, sino que Dios estaba con él. Y Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que lo que Samuel decía no era una cosa así de, no tiene ningún peso, sino lo que decía Samuel no se iba, no era pisado y se olvidaba, sino que tenía una repercusión espiritual porque hablaba lo que Dios le decía. Samuel fue el que ungió a Saúl, el primer rey de Israel. Samuel fue el que fue y lo corrigió, el que mató la otra vez Danilo nos explicó que el rey Saúl no tuvo el acierto de hacer pomada a toda la gente que Dios le dijo porque Dios aborrece el pecado, y tuvo que ir Samuel, y Samuel fue el que lo hizo. Es el mismo. Samuel fue el que entendió y obedeció a Dios quién iba a ser el nuevo rey, y fue y ungió a David. Es una persona ejemplar Samuel. ¿Por qué? Porque desde ahorita ese fue el primero. Dice que no conocía a Dios, que no había visión, que no. Entonces como que este momento en el que Dios lo llamó fue crucial. ¿Y cuál fue el beneficio? Samuel creció, Dios estaba con él, Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde la región tal hasta tal, conoció que Samuel era profeta de Dios y era fiel profeta de Dios, porque ya ven que luego en la Biblia viene que había profetas que falsos o que decían lo que oían a Dios, pero decían lo que la gente quería oír. Hubo uno que hasta un burrito le tuvo que hablar porque no quería decir lo que Dios decía. O sea, hay profetas de Dios, pero ahora sí que también hay niveles. La otra vez nos decía el tío de Sandy, hermano de Tere, que se llama Federico, que ha venido aquí, que es pastor, decía, mira, más importante que los dones del Espíritu, que hablar en lenguas y que Dios haga milagros a través tuyo y que, pues, ese tipo de dones que son de Dios, dice, más importante son los frutos de Dios, que son el amor, la paz, el gozo, etc. Dice, porque puede haber gente que tenga los dones de Dios y que Dios use para hacer milagros, pero que en su casa sean una verdadera... Nadie quiere estar con ellos, que no tengan carácter. Dice, pero es mejor
que tengas el fruto del Espíritu, que tengas amor, que tengas paz. Y también yo pienso que por eso Dios dice que de repente llegan unas personas con Dios y le dicen, oye, pero ¿qué no echamos demonios en tu nombre? ¿Qué no hicimos esto y lo otro y así? Que eso tiene relación con los nombres y dice, yo ni los conozco. O sea, volviendo al verbo de conocer, yo no te conozco ni te conocí. Llévenselo al donde está el crujir de dientes, al horno de fuego donde está el crujir de dientes. O sea, me hace pensar en eso. Entonces, no quiero decir que no busquemos los dones, pues hay que procurarlos. Aunque más importante, considero yo, que es que el amor de Dios esté en uno, que haya la paz de Dios, que haya el gozo, etc. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿qué beneficios tiene para mí que yo entienda que soy un espíritu con Dios, que lo busque, que esté contento y no se ponga triste, etcétera? Pues que eso, que voy a crecer, que Dios va a estar conmigo, que las palabras que Él me dé van a tener un impacto y que donde yo esté se conozca que soy fiel, que soy gente de Dios y que soy fiel. ¿Quién no quiere tener eso, no? Comparado con decir que amo a Dios y que no guardo sus mandamientos. Que vas a andar como Cristo andó. Ajá. Porque va a estar en... Entonces, realmente como veíamos, en unirnos a Dios, en ser uno con Él, ahí está nuestra vida. Porque Él mismo es la vida. Como dice, ¿puedes buscar un Juan 14:6? Finalmente todo nos lleva a Dios mismo en persona. Estamos tomando el curso de matrimonio que nos están dando Daniel y Tere, y en la parte que llegamos a lo de qué es el amor, la conclusión fue Dios mismo es amor. Y para que tu matrimonio permanezca y sea el matrimonio que Dios quiere, necesitas a Dios en persona, necesitas a Dios, que Él es el amor. Y sí, hay una definición de amor que Dios nos da, sin embargo, Dios en persona es el amor. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Pues bueno, el que se une al Señor en espíritu es con Él, ahí está nuestra vida. ¿Y qué es la vida? Jesús mismo, Jesús en persona es la vida. ¿Por qué? Porque el que se une a Él, un espíritu es con Él. ¿Y quién es el espíritu? Dios. El Espíritu Santo es Dios. Además Entonces, hay otro beneficio. Ajá. Si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Exacto. Entonces, ahí está otra cosa. Vamos a saber que lo que le pidamos, Dios lo va a hacer. Porque vamos a tener, al estar unidos con Dios, empezamos a conocerlo, como decimos, empezamos a entender cuál es su carácter, empezamos a anhelar lo correcto. Y entonces lo que pedimos, Él lo va a hacer. Y lo que nos esté estorbando para ese propósito, Dios lo va a quitar. Por supuesto que lo va a quitar. Dios no es una persona, no es alguien que se quede con los brazos cruzados así, mientras a nosotros nos están dando. O sea, si uno quiere estar con Él y está unido a Él, y somos un espíritu con Él, y alguien quiere hacernos daño, Dios no se va a cruzar los brazos, ni nadie se va a poner delante de Él. Yo creo que si alguien nos quisiera pegar y no se hubiera dado cuenta quién está dentro de uno, cuando lo viera seguramente se va a espantar, porque ¿quién va a resistir a Dios? Nadie. Si Dios se para y dice déjalo en paz, lo va a dejar en paz, como eso de Mufasa, ¿no? La película del Rey León. Entonces, bueno, esa es la consideración de hoy. Y la siguiente pregunta, ya para cerrar, que preguntamos aquí, bueno, son dos, ¿no? La primera sería, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para estar unido al Señor?
Hace rato decíamos que hay gente que dice que es hijo de Dios, pero qué tragedia que lo piense y que no lo sea, ¿no? Y la otra es, ¿qué voy a hacer al respecto de esto que estamos considerando, de que el que se une al Señor un espíritu es con Él? Entonces, ¿qué me falta para ser un espíritu con Dios? Y ahora que ya entendí todo esto, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque ya vimos algo de qué significa, ya vimos algo de qué implica, ya vimos qué beneficios trae para mí. Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces vamos a tomar un tiempecito, ahorita voy a orar, pero para considerar esas dos preguntas. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y considerar eso. Pues Padre, gracias, porque tenemos la garantía de que cuando nosotros nos unimos a ti, somos un espíritu contigo, Señor. Y hay mucha profundidad en el asunto, Señor. Te rogamos que tú nos lleves a ti mismo en esa unidad y a considerar delante de ti ahora, Señor, que qué nos falta para tener la certeza de nuestro espíritu de que somos uno contigo. Y también, Señor, que en lo individual, ¿qué voy a hacer? Cada uno de nosotros, ¿qué voy a hacer al respecto, Señor? Entonces, te damos gracias, Padre. Y ahorita vamos a tomar, por favor, todos, un momento, así en silencio, para captar lo que Dios nos ponga al respecto. Vamos a ponernos atentos. Pues con lo que ahorita hayamos podido entender, o con lo que de aquí en adelante Dios nos muestre del tema, hay que echarle ganas, porque no es cualquier cosa que seamos un espíritu con Dios, y es un motivo de alegrarnos, aunque implica cosas de compromiso y de pacto. Es un motivo para alegrarnos y para saber que Dios nos ama y que nos quiere bendecir y que tiene muchos beneficios. Y entonces en este mood, en este sentir, vamos a continuar con lo que decíamos, que como hoy es el primer domingo de mes, vamos a hacer el memorial de lo que se llama la Cena del Señor. Entonces decíamos Sandy y yo que el enfoque que podemos tener hoy en la reunión es que viene en la primera carta a Corintios, dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria mía.
Entonces Dios nos enseña que en ese momento, que fue el momento en el que Él fue entregado por nosotros, Él dijo, a través del pan y del vino nos dejó una manera de recordar lo que Él hizo por nosotros, que hagamos memoria. Entonces no es que veneremos al pan o que veneremos al vino o a la bebida, que ahorita lo que les va a repartir Sandy pues es una galleta y es un jugo de uva. La veneración no está en esos símbolos, en esos objetos, en esa comida. No hay que venerarlo, sino recordar que Dios mismo nos pidió que hagamos memoria y que, como dice aquí, como Sirio dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, digamos que ahorita, antes de que participemos de recordar la cena del Señor, podamos tomar un tiempo para examinarnos a nosotros mismos, porque Dios se entregó por nosotros hasta la muerte y sufrió lo que nos tocaba sufrir a nosotros, y lo hizo para pagar la deuda que nos correspondía a nosotros. Entonces, al pagar esa deuda y nosotros unirnos a Él, formamos parte de su cuerpo, o sea, nos integramos como parte de su iglesia. Y el ser parte de su iglesia y recordar lo que Él hizo por nosotros, no es cualquier cosa lo que Dios hizo, o no es tomarlo a la ligera de, bueno, pues sí, estoy aquí, y pues le voy a tomar mi jugo y voy a tomar mi pan como si fuera cosa de nada. Tiene la implicación de que al ser parte del cuerpo de Cristo, necesito llevar una vida sabiendo que Dios es Dios y no viviéndola como si Dios no existiera o como si su sacrificio por mí hubiera sido una cosa sin importancia. Por eso dice aquí, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin distinguir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces aquí dice que finalmente hagamos un ejercicio de distinguir que formo parte del cuerpo de Cristo, de que con quienes estoy ahorita somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo, que ese cuerpo de Cristo, el de Él, aquí en la tierra, fue partido por mí y sufrió para que hoy mi cuerpo, y formando yo parte de la iglesia, tenga todos sus beneficios. Entonces, antes de recordar lo que Dios hizo por mí, conviene que me examine, que me pruebe y que delante de Dios le pida perdón y me arrepienta de lo que no es digno de alguien que es su cuerpo, y que entonces, después de haberme examinado, participe muy contento sabiendo que Dios es bueno, que Dios resucitó y que Dios me libró del pecado, y que ahora puedo, con ese orgullo y con esa felicidad, contarme entre su iglesia, entre su cuerpo. Así estoy distinguiendo lo que Él hizo y distinguiendo su cuerpo. Entonces, bueno, vamos a participar de la galletita y del jugo. Bueno, vamos otra vez, a lo mejor ya empezamos a hacer un examen con el momento ahorita que tuvimos de silencio, pero vamos a hacer esto ahorita específico para hacerlo correctamente. Vamos a hacer una pausa para examinarnos a nosotros mismos antes de participar y hacerlo dignamente. Ok.
Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria mía. Entonces, recordando a Dios, vamos a comer de la galleta. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria mía. Entonces, recordemos que la sangre de Cristo nos quita todo el pecado, que nos da la libertad de poder vivir agradecidos y disfrutando los beneficios de su libertad que Él ganó con nosotros. Entonces vamos a recordar eso así. Pues que estas consideraciones nos ayuden a vivir contentos, a vivir en la libertad a la que Dios nos trajo, sabiendo que tenemos una identidad, que formamos parte de su iglesia, de la mejor familia, del mejor partido, del mejor equipo, así que del equipo ganador, de la verdadera selección, por favor. Y que si ya nos unimos a Dios, somos un espíritu con Él. Y eso tiene muchos beneficios, mucha responsabilidad y también muchos beneficios. Y que seamos gente de compromiso con Dios ante esa realidad. De saber, a partir de hoy ya sabemos que tenemos un motivo de alegría, de que somos un espíritu con Dios. Pues amén. Y ahora vamos a pasar a darle gracias a Dios por nuestras fuentes de ingreso. Y para, bueno, algunos anuncios breves. Muchas gracias. Les traemos también lo de las hojitas de lectura bíblica. No se desanimen. Ustedes no las han llevado. Lo que estamos haciendo, lo que nuestros pastores nos están facilitando es una hojita para que todos los días leamos un capítulo de la Biblia. Es una lectura de los programas de lectura de los más sencillitos, porque un capítulo no es tan gravoso, se lee rápido. A veces toma 5 minutos, otras veces 6 minutos. Pero media hora porque no lo entiendo. A veces media hora si lo quieren analizar a conciencia, que sería conveniente. Pero bueno, a lo que voy es, no se desanimen, si en dado caso ya perdieron el hilo y no lo han seguido, hoy es el día de salvación, hoy es el día de retomar el proyecto. No hay, lo bueno es que no es como la escuela de mate 1, 2, 3, 4. O sea, aquí puedes empezar en el 4 y trae beneficios, no importa. O sea, si empezamos ahorita donde está ahorita la lectura, trae beneficios. No lo dejen. Y tampoco se pongan retos fuertes. Si ya tienen atraso, pues empiecen hoy y Dios les perdona, pero no porque el que no lo hayan leído sea por porque no. Pero échenle ganas. Porque cada